Un poco la introducción de lo que vamos a ver ahora es Claro. el terror psicológico o el thriller psicológico. Un poco el paso que vamos a hacer de la semana pasada, donde hablábamos que el protagonista o la protagonista atravesaba un umbral para ingresar en un mundo fantástico, en un mundo mágico, donde tenía que aprender esta nueva lógica de funcionamiento del mundo para poder decidir si volver a su mundo original o pertenecer completamente al mundo mágico. En esta nueva versión o en estas nuevas películas que vamos a ver tanto esta semana como la que viene, vamos a encontrar un poco que el mundo es el mundo real, lo que está trastocado es la lógica de funcionamiento del propio mundo real. Claro. Y esa lógica está trastocada a través del punto de vista del protagonista o la protagonista. Entonces, en estas pelis lo que vamos a encontrar es un clima mucho más introspectivo que va a modificar la forma que tenemos o la forma que tiene este personaje de percibir el mundo. Y eso se va a alterar desde la forma de narrar las acciones que van a suceder, la forma en la que nosotros como espectadores nos enteramos de eso junto con la protagonista. Y una de las cosas que más me interesa a mí y que para mí marcó un poco la cancha a toda la forma de narración audiovisual es usar recursos de cámara, usar recursos de animación para empezar a retorcer esta forma de ver el mundo, Claro, junto con la trama y junto con las sensaciones, el estado mental de los personajes, que es algo que estamos bastante acostumbrados de ver ahora. claro. Si digo, pensamos por ejemplo, no sé, Twin Peaks, pensamos por ejemplo en varias pelis que tienen esa idea de hacerte creer una cosa y que al final esa cosa no sea más que la imaginación de este personaje o la forma retorcida de un personaje de ver el mundo. Pienso Fight Club, por ejemplo. Claro. Tenemos bocha de ejemplos y siento que un poco esta idea de la animación y esta idea de Satoshi Kon pensando no solo la historia que va a contar, sino la forma en la que nos va a contar esta historia, Claro. que marca un poco la cancha para toda esa otra producción cinematográfica. Total. Bueno, un poco vamos a ver que hay varios directores que han usado fragmentos concretos y se han inspirado en Perfect Blue y en varias obras de Satoshi Kon para sus propias producciones occidentales. Sí, podemos, o sea, de thriller psicológico en cuanto al cine ya en general, podemos tener varios directores. Tenemos a Kubrick, tenemos a Hitchcock, tenemos a Polanski, tenemos a Fincher, a Satoshi Kon, que hay el otro día leí una entrevista que dice, no sé si es uno de los editores o qué, pero era en una parte de los datos de Coso, que Albert, que sería una mezcla de Albert Hitchcock, de Alfred y de Disney, y saldría Satoshi Kon. Como que el chabón tiene muchas inspiraciones de ese mundo que Hitchcock produce entre 1960 y 1970. Así que sí, es anterior y, y a la pantalla animada todavía no se había llevado. También podemos tomar el efecto mariposa, película, Christopher Nolan en ciertas películas. ¿A qué más? Fincher. Sí, a Christopher Nolan le va a tocar la semana que viene, me parece un poco más el Claro. palo, pero sí, si pensamos un poco en la obra de Hitchcock, tenemos estas dos ideas y además va mucho de la mano con lo que vamos a ver ahora en Perfect Blue, por esta idea de resolver un crimen a lo largo de la trama y esta idea Claro. de lo meta, el meta discurso dentro de la narración y dentro de lo que vemos como las imágenes. Esta idea de atravesar una historia por la resolución de un crimen es algo que Hitchcock usaba mucho y modificaba de acuerdo a los estados de ánimos o los estados mentales de los personajes, los tipos de tomas, los tipos de profundidad de campo, los tipos de lentes. Entonces empezamos ya a construir una lógica también que empieza a imbricar muchos otros tipos de materialidades y no solamente la importancia es la estructura narrativa y que el protagonista, no, el espectador entienda completamente todo y acompañe esto desde una mirada más pasiva, digamos. Acá es un llamado a la acción constante y es una atención constante la que se sostiene para poder entender, para poder hacer fuerza de entender qué es lo que estoy viendo y si lo que estoy viendo es real o no. Claro, sí. Y en esta película pasa muy claro esto de que vos decís de la realidad y la ficción, pero lo que quería decir, que no era eso, quería hacer un link pero no lo pude hacer, que en estas películas, esto que vos decís, yo trato de simplificarlo en mi cabeza como narrar también a través de la producción
esta sensación no sé si es trastorno mental o psicológico, pero sí los procesos mentales o psicológicos se ponen en primer plano más que el físico en un principio. Y eso. ¿Qué más? Bien, concretamente lo que vamos a analizar un poco hoy, nos metemos de lleno en los conceptos de fama, en los conceptos de éxito, en el concepto de pop idol, que por ahí podríamos hacer un poco una introducción de lo que Total. significa eso, para no meternos de lleno en la peli y que nos quede ahí medio colgado. ¿Qué decir? Perdón, es que estoy mandando unos mensajes por Instagram. Dale, bueno, sigo entonces. Esto. Dale, sigo entonces. ¿Qué es lo que entendemos como idol? Quizás hoy en día, un poco con esta idea del K-pop, que está un poco más en auge, entendemos un poco más ese concepto, pero la idea de idol es algo que nace entre los 70 y los 80 en el Japón posguerra, que son estas figuras, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, como muy, muy jóvenes, Claro. que están en el foco, digamos, de la producción. Son cantantes, bailarines, modelos, generalmente son como estas figuritas que tienen su época de oro, digamos, en los 90, donde se los comercializa completamente, ya forman a ser parte ya de una marca personal y comienzan a producir todo este merchandising que puede ser desde canciones, videoclip, aparecen en publicidades, y lo que sostiene el idol es ¿cómo puedo decirlo? A ver, el nivel de compromiso emocional que tienen sus fanáticos para con cada uno de estos personajes. Claro. Es muy intenso. Quizás un poco acá podríamos hacer el movimiento con todas estas figuras jóvenes de las películas y series acá Argentina. Por ejemplo, pienso, no sé, todo lo que es Cris Morena, todo lo que es la producción Cris Morena, Claro. que agarra a estos niños desde muy chicos y los expone a las cámaras y los hace cantar, los hace bailar, los hace hacer de todo. Y ya se vuelven como su propia marca personal. Y la cantidad de fans que tienen es un poco lo que establece la categoría de idol. Y un poco también el uso, ¿viste? Siempre hay una mano adulta, siempre hay un representante detrás, siempre hay una discográfica detrás que un poco hace uso de estos jóvenes en pos de generar consumo. Claro. Y que ahora los tenemos más cercanos porque, como vos decís, conocemos ya el K-pop y conocemos esa cultura que por más allá de que se pueda hacer una relación, ahí volví, que se pueda hacer una relación entre Cris Morena, creo que la cultura, específicamente lo que plantea en la película, en Tokio específicamente, es un mundo que tiene unos valores que hacen que este mundo sea mucho más hostil. En cuanto a esto de decir, de romantizar a las niñas como ídolos, y después, de hecho ahí en la película le dicen, che, mira, yo tengo 21 años y me egreso de idol específico, o sea, como que hacen ese juego, y de ahí tengo que pasar a otra cosa. Y que también... Sí, también... Sí, no, que yo de las idols no sé mucho, pero de lo que pude investigar, lo que más me llamó la atención es que se podría decir un poco que las idols específicamente, este tipo de idols, tienden a linkarse con tres conceptos que linkean a un mundo muy grande de personas. O sea, la idea es que especifique o se linkee a que puede ser una buena hermana mayor, una buena amiga o una buena novia. Como que esos son los cánones que tiene que cumplir una idol, ¿se entiende? Entonces, así abarca a un montón de público. Claro, digamos que desde sus comienzos en los 70 y en los 80 se fue ubicando más a los 90 y principios de los 2000 como esta idea de que hay una suerte de prototipo de idol y que solo pocas personas, digamos, o aquellos elegidos pueden un poco ocupar los zapatos de ser un idol. Lo cual es medio un cuento del mercado, porque básicamente la producción de idols es enorme, solamente que muy pocos grupos hoy en día, de la cantidad que hay, llegan a tener el reconocimiento mundial, digamos. Hay muchos idols a nivel local que solo funcionan a nivel local y que empiezan a aparecer en gráficas y que empiezan a aparecer en publicidades de un montón de cosas. Tengamos en cuenta que Tokio tiene un nivel de consumo visual en las calles muy grande.
Entonces hay mucho de eso y todo el tiempo esa figurita se va renovando. Son muy pocos los idols y los grupos de idols que logran instalarse en la sociedad y estar como varios años o trascender las fronteras del propio Japón o bueno, Corea en el caso del K-pop. Total, sí, aparte, específicamente también la película nos muestra en los primeros minutos que estas idols específicamente no están en la cúspide, sino que son un proyecto de celebridad, porque, no sé, lo vemos en los primeros minutos después en un evento donde van después de una especie de Power Rangers y donde no tocan en un horario estelar, sino que tocan ahí a la tardecita con un grupo reducido de gente, también como aspirar un poco al sueño y a esta también empresa que hay por detrás, industria de creadoras de celebridades, que también me parece interesante. Sí, es un grupo CHAM, que es el grupo en el que participa Mima, la protagonista de Perfect Blue. Es un grupo idol en ascenso, es un grupo musical en ascenso. Pero bueno, la idea de lo que queríamos dejar claro al hablar de las idols es que hay un horizonte de expectativa de ser idol. Uno no, o sea, es idol hasta que se le acaba la juventud y después ya no es más nada, digamos. Claro. Y tiene que saber cantar, tiene que saber bailar y tiene que ser bonita y servicial, digamos, y amable y alegre todo el tiempo. De buena. Y se pone, en la película se lo usa con esta idea de ponerle a esta idol, a Mima, como todos los conceptos de inocencia, como todos los conceptos de... Si bien las idols están súper sexualizadas, hipersexualizadas desde muy chicas, sí hay como este juego de lo inocente y lo aniñado y lo casi virginal, me animaría a decir, en el tipo de consumo que se expone, claro. Que es un poco lo que viene acá a estar en conflicto en la peli. Claro, de hecho también en mi ignorancia o en mi lo primero que me pregunto de por qué se llama Perfect Blue, pero bueno, igual podemos tirar la ficha técnica y empezar a hablar directamente de la película, ¿no? Dale, buenísimo. Dale. Esta película es dirigida por Satoshi Kon, un director de Japón que es un director que tiene pocas películas y que muere joven, muere en el 2010, tiene a Perfect Blue, tiene Millennium Actress, que es del 2001, Tokyo Godfather del 2003, Paprika del 2006, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Creo que todas están realizadas por Madhouse, que es el equipo de producción o de trabajo que está detrás también de estos trabajos. Quería hablar un poco del director porque me parece interesante también lo que hace. Trabajó también en los OVA de JoJo, ¿viste JoJo? Sí. Trabajó también trabajó de director de escenas en ese trabajo. Supo ser asistente también de Katsuhiro Otomo, claro. Director que analizamos en el primer capítulo junto con Akira. Claro, bueno, y ahí también un dato de que Otomo pone el nombre de esta película a ver si puede alcanzar un lugar por el nombre. Y creo que fue así. ¿Algo más? ¿Sobre el director? Sí, sobre el director. Yo porque no tengo todos los datos por ahí. Y por ahí se me quedó algo en el tintero. No, bueno, Satoshi Kon viene a proponer como esta idea de hasta dónde se puede llevar los recursos de la animación para contar una historia y para modificar el punto de vista del cual estamos partiendo. Un poco viene a ser como ese quiebre en la industria de decir, ok, acá esto se puede contar de una manera súper personal, súper individual, y es un poco como trabaja todas sus películas, que si bien, nada, creo que al haber fallecido joven hubiéramos tenido muchas más producciones de las que tenemos actualmente. Creo que siempre encaró todos sus trabajos, los encaró de una manera muy personal. Le gusta mucho la ciencia ficción, siempre trabaja como inspirándose o usando concretamente un material. En el caso de Perfect Blue es una novela. La de Perfect Blue es
Es una novela de Yoshikazu Takeuchi, en realidad se llama Perfect Blue Complete Metamorphosis. La metamorfosis también va a estar súper presente en esta película. Si bien se basa en esta novela, pidieron que se podía modificar algunos elementos para hacerla más acorde a la idea que tenía Satoshi Kon sobre cómo hacer esta película. Lo permitieron. La obligación era mantener un par de conceptos como idol, stalker y un poco esta idea de terror y qué sé yo, pero bueno, se modificaron un par de conceptos de la novela original en pos de elaborar mejor lo que quería Claro. proponer Satoshi Kon en esta peli. Hay igualmente una peli en persona de carne y hueso, en live Sí, action, donde narra un poco más la idea de la novela concretamente, como más al pie de la claro, letra, por decirlo de alguna manera. Y también hay otra serie eh, que adapta un poco también esta idea de la novela. claro. Eh, y esta adaptación según lo que también uno puede investigar, que no fue lo más fiel, o sea, fue radicalmente diferente a la película. No vi la película de 2001, que creo que se llama Perfect Blue también, así que también está bueno verla para Sí, compararlo. sí, Bueno, todas tienen el mismo nombre. La del 2001 es la que está completamente más al pie de la letra que claro. de la novela, que no Y presenta un mundo tan fantástico, digamos, pero bueno, digamos que justo al hacer animación, esta peli de Satoshi Kon se presta a encontrar recursos mucho claro, más increíbles a la hora de contar una historia que quizás para los recursos cinematográficos de esa época, hacerlo una persona de carne y hueso claro. no, no era tan, no era tan útil. Eh, Esta película sigue la historia de Mima Kirigoe, que es una cantante de J-pop, digamos, sería J-pop, que se llama Cham, que toma la decisión de no sé si está muy claro si la toma ella o la toman por ella, pero también está el juego ahí, que se toma la decisión de que ella va a dejar de ser una idol y va a empezar a ser una actriz, y toda esta metamorfosis de lo que hablábamos. De hecho, hay una escena específicamente que el público dice, está viviendo una metamorfosis, eh, que trae como resabio un descontento de cierta parte de su público, y específicamente de cómo lo cuenta la historia de una persona que la empieza a hostigar, y después, nada, los plot twists que vamos a hablar en un ratito. Bien, ¿cuáles son los temas a los que hay que prestar atención al ver esta peli y un poco analizarla después? Yo propongo por lo menos tres ejes. Un poco, el primero sería ver cómo se desarrolla la estructura narrativa de esto, a diferencia del camino del héroe, como hablábamos en Claro, capítulos anteriores. Hoy podemos empezar a pensar que esta idea de la forma que tiene de ver el mundo el protagonista se pone en primer plano y los estados alterados de su mente van a ser parte de esta trama y de claro, cómo entendemos y de cómo se vuelve todo mucho más ambiguo y sobre todo en esta peli la idea de el doble o de las dobles intenciones o de la forma de ver, de una doble claro, forma de ver una misma cosa. Por otro lado, los recursos visuales que van a estar súper presentes acá y van a estar en juego todo el tiempo para apoyar esta idea de que este es un mundo retorcido o de la multiplicación de identidades, la claro. identidad, la fama, las decisiones, madurar, a cambiar de un estado a otro, son muchas de las cosas que van a aparecer en esta peli. Y una tercera, que en realidad vendría a ser como un anexo de la segunda, así que vamos a decirle 2B, que sería el uso del color a lo largo de toda la película. Es algo a lo que me parece mientras vamos charlando lo voy a ir mencionando, pero representa casi el 80% de la forma que tenemos de recibir la historia y recibir los estados de ánimo de todo. Si bien podríamos considerar que hay una teoría del color que establece que los colores representan tal o cual cosa a lo largo de toda la Claro, película, por ejemplo el rojo peligro, el verde algo natural y qué sé yo, acá tiene un uso mucho más personal y mucho más invasivo por un lado, pero mucho más pendiente de lo que le está pasando a la protagonista y de la estructura de narración que vamos a tener a lo largo de toda la peli. total. Mirá, eso no lo había pensado, me parece muy interesante. O sea, sí lo había pensado, me parecía lindo, pero nunca lo había Mm. pensado como este concepto de narración. Pero ahora lo veo enajenado y es como claro, sí, totalmente.
Algo que me quedó colgado de antes, en realidad tenía que haber mencionado antes, pero bueno, un poco antes de meternos en la peli, porque si no ya después me va a costar un poco. Esta forma de narración y esta forma de usar los recursos de los planos y de los colores y todo para modificar una historia, la hemos visto ya en el cine. Concretamente la vimos en Black Swan de 2010 de Darren Aronofsky. Es más, Aronofsky tiene parte de los derechos Claro, de esta peli, que las compró en su momento por nada, $60.000, como muy barato, claro. para usar partes específicas de esta peli en su propia peli Requiem for a Dream, donde tiene un calco exacto de la escena de la bañera de Mima. Compró los derechos Claro, para poder usar eso. Y si bien Black Swan toma, según Aronofsky, algunas inspiraciones en la obra de Satoshi Kon, no dice que sea una remake o no dice que sea inspirada en Perfect claro. Blue, pero en la realidad es que sí lo está. Creo que vamos a ir analizando a lo largo de esto, pero sí lo está. O sea, Sí, lo sí, está, es casi la misma conceptualmente. historia. Conceptualmente es la misma historia, hay planos que son iguales, o sea, eso está bien porque el chabón tiene los derechos, así que lo puede hacer, Claro, pero la historia es casi la misma. Después, un poco más para acá, más cerquita de acá, en 2018 tenemos Cam, la película de Daniel Goldhaber y el guion es de Isa Masei. No sé si la viste, creo que está en Netflix. Es de una chica que trabaja de cam girl y en un momento empieza a verse en la pantalla una persona que no es ella, haciéndose pasar por ella, digamos, y la peli también es un thriller psicológico que va metiéndose un poco en esta locura que empieza a tener esta chica cuando ya no puede hacer uso de su propia página y de su propia imagen. claro, Está claro. buena, está Está bueno. buena. Y en 2016 tenemos Neon Demon de Nicolas Winding Refn. La verdad, véanla, Neon Demon con el Fanning. Es increíble, los recursos visuales son muy, no sé si inspirados concretamente en Satoshi Kon, pero después de haber visto Perfect Blue y de nuevo y haberlo analizado, digo, hay recursos Claro, que son muy parecidos, el uso de los colores, el uso de la estética, el uso de esta figura angelical que viene a ser el Fanning que se mete en el mundo del modelaje de lleno y cómo le van cambiando la imagen en los distintos trabajos que va agarrando es increíble. Los celos que presentan las otras modelos frente a esta nueva musa para el fotógrafo del momento. La verdad claro. que es una gran peli de terror, es una gran peli de suspenso y los recursos visuales son hermosos. Sí, sí, aparte me parece hermoso destacar que en esta época, en este proceso desde Hitchcock hasta Perfect Blue, se crea un sentido, como que son creadoras de sentido en ese lugar y me parece hermoso poder indagar en eso. Creadora de sentido en Sí, el que hecho aunque de, sean películas que no... Sí, sí. no, en el hecho de crear códigos, como decir, ah, bueno, una película de western tiene estos cánones y por eso es una película de western, entonces acá se empiezan a fundar un poco estos conceptos de, ah, esto es un thriller psicológico, esto como entra en este canon. Sí, completamente. Iba a decir un poco sobre eso, que aunque no hayamos visto estas películas, vienen a marcar un poco la cancha en la producción que le sigue, digamos. Claro, Sí, totalmente. claro. Entonces también, más allá de que se parezcan o no y de que tengan inspiración, claramente vamos a encontrar hilos y puntas de estructura de narración en las otras películas porque son Mm. fundantes. Como de Perfect Blue podemos encontrar cosas de Hitchcock, pero porque son fundantes en su ámbito. Bueno, Sí, bien. Seguimos un poco entonces con Perfect Blue concretamente. Ya hablamos de Mima, que se lanza a la fama como idol, como pop idol. Que estamos en un momento, la peli arranca y estamos en un momento de su carrera donde decide dejar de ser una idol para pasar a ser una actriz seria. Creo que ese es claro, un poco también el juego en el que nos metemos, en el sentido de decir, ella ya era famosa o estaba camino a la fama, digamos, pero toma una decisión hacia un tipo de fama un poco más madura, un poco más seria, teniendo en claro, cuenta que las idol entonces no serían tan serias. Si bien ni bien arranca y cuando se pone a discutir esto de si ella tiene madera para ser actriz o no, la representante Ruby, un personaje al claro. cual le tiene que prestar mucha atención, ella menciona que Mima trabajó muy duro para ser una idol, que trabajó muy duro para tener
su propia voz como cantante, que trabajó muy duro para saber bailar y cantar y también se menciona en el momento cuando Mima habla con la madre de que era el sueño desde muy chica de Mima ser cantante. Claro, Entonces estamos hablando de una decisión muy importante a nivel personal para Mima, de decidir de pasar de ser cantante a pasar a ser una actriz seria. claro. Claro. Sí, te estoy escuchando. Perdón. No, tranquilo. Y entonces un poco lo que nos plantea la peli es este juego entre meternos en este mundo, acompañar a Mima a meterse en este mundo de ficción, teniendo en cuenta que ella no la tiene tan clara, digamos, a nivel actuación, a nivel conseguir papeles y todo eso, como la representante la va ayudando, a pesar de que la representante cree que Mima debería seguir siendo una idol y no meterse en este mundo de la actuación, porque afectaría un poco la imagen que el público tiene de ella, si bien un poco es el objetivo, dejar de pensar a Mima como idol y pensarlo como una mujer actriz un poco más seria. Claro. La peli hace un movimiento súper interesante a partir de este momento, que es que a medida que el papel en la ficción, en la serie de ficción en la que Mima empieza a trabajar, se desarrolla, la película se desarrolla casi a la par con las mismas, mismos puntos de giro y la misma trama. La Claro. trama de la serie es un policial donde Mima hace de hermana de una de las víctimas. Al principio tiene solamente una escena con una línea, pero bueno, después a medida que la serie se va escribiendo, porque no es una serie que ya está escrita, sino que se va escribiendo semana a semana, Mima va ganando un poco más de protagonismo. Y los recursos que tiene la peli para contarnos eso son increíbles. Es decir, Total. hay momentos en los que no sabemos si estamos viendo cómo ellos graban una escena de la serie o estamos viendo lo que le está pasando a Mima en la vida real. Sí, es un poco también... Sí. No, que hace un movimiento hermoso porque yo acá me anotaba que lo que hace Satoshi Kon es muy interesante porque no es solamente que te hace plantear un dualismo entre la realidad y la ficción, sino que te crea tres planos a los cuales prestar atención y los cuales los tres utiliza para contar lo mismo, que es la realidad, o sea, la realidad concreta, que nunca también sabemos cuál es, lo que está pasando en la psiquis y lo que está pasando en la serie. O sea, son tres hilos de los cuales no te puedes desapegar de ninguno porque los tres están sumidos y llega un momento de la película que no sabes muy bien si es o la serie o la vida real de Mima o lo que le está pasando en la psiquis a Mima o ya más tryhard lo que le está pasando a esta persona de la cual nunca sabemos el nombre, porque también se da una punta a eso. Sí, completamente. Estos tres puntos están conectados a lo largo de toda la peli. Hay un pie muy fuerte de tema que es la pérdida de la identidad o empezar a disociar esta identidad. Hay muchos textos de la serie que se usan como metáforas de lo que está pasando, lo que le está pasando a la vida de Mima. Sí se habla sobre enfermedades mentales concretamente, si bien no los vamos a meter mucho ahí por desconocimiento, pero sí se habla de enfermedades mentales. Y un poco es como la trama de la peli, la idea de los cambios en el estilo de vida, esta idea de madurar o crecer y también un conflicto para tomar decisiones. En la vida de Mima aparece muy claro eso porque no termina de estar claro si es ella la que tiene que tomar estas decisiones o si la están tomando por ella. Incluso hay momentos en los que tanto la representante como el representante están en desacuerdo sobre temas y es Mima la que termina decidiendo sin estar del todo segura. Y esto se le suma un detonante también, o sea, el detonante de saber o de pensar constantemente en esto de que alguien te está mirando. Creo que eso también, creo yo específicamente que más allá de las decisiones que pueda tomar mío o no, el detonante es una paranoia sobre lo que escucha una vez cuando se sube al auto, de cuando se despide, de decir, che, yo te miro desde la ventana o un texto así. Ese para mí es un detonante del pánico que se genera en ella, el hecho de saber qué pasa y qué no. Porque también a raíz y también que... Sí. No, y que también, también a raíz de eso para mí se crea la disociación, porque es como que la persona que después sabemos qué sucede, que está interfiriendo en su vida desde un lugar de espectador, es una persona que también le dice traidora, que después de eso le llega un fax a la casa, le dice traidora, y ahí también ella, más allá de lo difícil que es la decisión, se la empieza a cuestionar más.
Sí, sí, me quedé pensando en eso. Sí, completamente. Y un poco también nos empezamos a meter en esta persona, digo, no es una persona, no es Fight Club, donde el chabón este está harto de su vida como Claro, oficinista y empieza a disociar su personalidad para escapar de ese mundo. Mima acá es una persona que está teniendo una vida más o menos próspera, digamos, y claro, que esta disociación y esta paranoia y esta psicosis aparece por el grado de exposición en el que ella está, el lugar de exposición en el que se encuentra, de ser una figura pública, de tener que decidir y tener que hacer todo el esfuerzo del mundo para cambiar la forma que el público tiene de verla a ella. Es un claro, poco ese miedo donde ya se arma esta idea de una persona eh, que es este alter ego que va a aparecer, más que alter ego para mí es persona la definición, pero bueno, este alter ego que aparece, que viene a representar todo eso que ella está tratando de abandonar, que es esta vida esta vida de idol, esta vida de ser cantante junto con su grupo de pop. claro. Sí, sí, a mí me parece, como para hablar un poco, a mí yo quiero hablar un poquito de la construcción de esto en los primeros minutos de la película. Para mí tiene una construcción espectacular de todo esto que estamos hablando en 10 minutos de película, que es la idol por un lado y que cuenta dos historias al mismo tiempo, que es la idol y la persona normal, y que después ¿por qué se me olvidan los nombres de los directores? Satoshi Kon. Satoshi Kon hace algo hermoso porque después, cuando nos mostró a esta idol y a esta persona normal, nos cuenta también que lo que nos contaba de la persona normal no era lo que pasaba, sino los ojos de la persona que escribía este blog, digamos, que después usa esas mismas escenas para describir lo que estaba en el blog. Y eso me parece espectacular, o Bien, sea vamos que entonces a meternos. Sí, de una, termina la idea. no, que me parece espectacular porque empieza a construir esto que algo que a mí me parece espectacular de esta película, que es que nos dice a la mitad de la película, che, mira, todo lo que te lo conté, pero no sabes de qué punto de vista te lo conté, y eso a mí crea un poco este concepto, o crea como el colchón para tener un thriller psicológico, porque no sabes si lo que te están contando es parte de la realidad. Eso quería decir. De una, completamente. Y entonces nos estamos metiendo en este nivel de exposición en el marco, incluso en un marco mucho más, hoy en día podríamos pensar mucho más inocente en cuanto a Claro, exposición, porque estamos hablando de 1997, apenas si se está empezando a usar el Internet, apenas si se están empezando a usar las páginas web. Mima ni siquiera tiene una computadora en su casa, se la instalan, a lo largo de la película se la instalan. En este lugar ella encuentra que hay un portal de internet que al principio le parece tierno, que está dedicado completamente a ella y a todas sus actividades, hasta que se empieza a dar cuenta que aparecen todo lo que ella hace y lo que ella dice, empieza a aparecer claro, en ese blog y él empieza a llegar este fax y un par de cartas más amenazantes de que no deje la vida de idol. claro. Así que ella empieza a tener este stalker que le empieza a seguir paso a paso y que se hace pasar por ella en algún punto, en este blog. Claro, y que también es importante, para mí es importante decirlo, que esto se muestra justo cuando en la serie, o sea, se empieza a... Cuando ya se muestra en la serie que ella está grabando, lo primero que dicen en la serie es esto de de que el asesino le robaba la piel a las personas porque quería parecerse a ellas. Como para, no sé, como para hilar la película y qué recursos usa, que me parece re lindo. Sí, hay muchos recursos de la ficción, de la serie de ficción que está grabando Mima, que se usan como metáforas súper potentes de lo que le está pasando a Mima en la vida real. El primer diálogo que tiene, el primer texto que tiene Mima en la serie es ¿quién eres? Who are Claro, you? Y eso es algo que se ve que ella va practicando para poder decirlo bien. Esa sola línea, ella lo practica claro, todo un día y se lo pregunta frente al espejo para poder decirlo con la naturalidad que ella cree que debe decirlo. Y es también la idea que va a seguir a toda la película. ¿Quién sos? Se lo puede decir ella misma, si ella misma es la idol o la actriz seria que quiere ser.
quién sos se lo puede decir al stalker que la está persiguiendo por todos lados, quién sos a la persona, quién es la persona que escribe este blog como si fuera ella, y lo peor, lo que escribe son cosas de Mima, son cosas que Mima de verdad hace e hizo. Claro, total. Ahí Lilo dice, Lilo L999, qué pena que no llegué a verla para hoy. Bueno, después de esto dura 1 minuto 40, yo la vi por YouTube, ahora cuando la reví, cuando hice el... 1 hora 40. 1 hora 40, sí. Y nada, después de esto con la cabeza fresquita, anda a verla y después comentanos qué te parece. Sí, hay un... Bueno, que también... Podemos hacer miles de links con Black Swan porque ya están hechos en miles de páginas de internet. Pero bueno, empieza a tener este medio desdoblamiento. O sea, no sé si es desdoblamiento, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamarías vos? Este dualismo. No, sí, es un desdoblamiento de la personalidad y esta idea de conseguir el éxito es algo que, sí, con la suficiente presión propia y del contexto, puede llevar a una disociación de identidad bastante heavy. De hecho, en un texto que para mí también se estanca esta idea es el hecho de que cuando ella dice sí, voy a hacer esta escena porque yo elegí esto y después empieza para mí digo esto de este texto porque me parece bastante clave en este desdoblamiento. Después de eso, para mí empieza a ver este desdoblamiento porque hace las cosas y después en su casa se preguntan, obvio que no lo quería hacer, pero lo tuve que hacer y lo hice por los otros, por todos los que trabajaron en mí para que yo llegue a este lugar, ¿se entiende? Sí, es un poco esta duda de cuál es el camino como artista que ella debe seguir, si queremos como llevarlo como un poquito a un extremo. Claro. Sí, es esta idea de bien, qué es lo que me conviene a mí como artista versus qué es lo que yo deseo, digamos. Que lo que me parece que deja claro un poco la peli desde el principio es que Mima no está del todo segura de qué es lo que desea concretamente. Está viendo, está probando. Tampoco es que tiene un laburo como actriz completamente asegurado. La serie en la que ella trabaja se va escribiendo semana a semana, nadie sabe cómo va a seguir. Ella tampoco, al principio solamente tiene una escena con un diálogo y están esperando que le den más. El problema es que las escenas próximas que le van a dar van completamente opuestas a la imagen de Mima como idol, a esta imagen de ella como alguien inocente, como alguien con un vestido y un tutú, digamos, van completamente opuestas a eso y es un cambio en su carrera bastante importante, tiene que poder estar a la altura, digamos, de tomar esa decisión, porque casi que no hay vuelta atrás. Ya no va a poder volver a ser una idol si hace una escena de violación como le están proponiendo que haga en la serie. Claro, y que creo que es, o sea, para mí la escena de la violación también, como el relato de Con lo propone, es el antes y el después, como que, che, decidís esto y acá no hay vuelta atrás. Y esto yo también lo puedo apelar como hipótesis al recurso de los peces muertos, viste que está la escena después de eso, sucede, llega a su casa, ve los peces muertos, que eso le permite llorar y decir, obvio que yo no lo quería hacer, y después se ven los peces y estaban vivos, y ahí como empieza a tirar pequeñas puntas de acá en adelante, ya está. Como que empezaría un acto más. Sí, el estado mental de Mima es frágil, digamos, no está completamente segura, digamos, de todo lo que está haciendo, pero hay unos recursos muy interesantes en la construcción de la peli, que es, por ejemplo, desarmar esta escena de la violación y vemos todo el tiempo cómo cortan, como el actor que está por hacerla, actuar de la violación le pide perdón, le pide permiso, le pide disculpas, como desarmamos este momento que es súper tenso y súper decisivo para la trama, y entendemos que como actriz a ella, si bien es una escena difícil para cualquiera, como actriz a ella no le va a pesar tanto esto, sino lo que va a pesar más es cómo el público va a recibir esto de ella, digamos, y cómo su público que la sigue por ser una idol, de repente va a ver esta escena completamente mucho más madura de Mima como actriz. Claro. Sí, y estas pequeñas cosas que después ya empiezan a desencadenar estos desdoblamientos y que las primeras personas que caen
muertas son las personas que hacen como que estos cambios sean más grandes. O sea, igual esto, si no lo vieron, obvio que van a ver spoilers. Eh, Sí, lamentablemente estamos analizando la peli, como es difícil que no hagamos muchos la, spoilers. Es el, que el escritor, que coincidentemente se llama Shibuya, y el fotógrafo son personas que hacen que su imagen se vaya a la mierda. Y son las personas que caen directamente por este desdoblamiento. sí, digamos que quien sea el stalker pasa de amenazar a acciones más concretas, desde una carta bomba, que me Claro, parece tan vintage, una carta una bomba carta a bomba. concretamente atacar a las personas que a la vista de este stalker atentan contra la inocencia y la pureza de la misma idol. Lo que Claro, provoca entonces en Mima este desdoblamiento completamente más físico que empezamos a ver, donde claro, empieza a ver una Mima, ella empieza a ver en sus reflejos una Mima que no es ella, sino que es toda esta idea vieja de este concepto de Mima idol. Sobre claro, todo cuando se da cuenta que en este blog están escribiendo su rutina diaria al pie de la letra, hasta que aparece la escena de violación, sale al aire, y la mima del blog, es muy difícil acá porque vamos a hablar como de 4 o 5 mimas diferentes, así que claro. la mima del La blog, misma del blog, la eh, misma. Sí, la mima del blog se empieza a quejar de que la están obligando a hacer eso, que ella en realidad no lo claro, desea o no quiere hacerlo. Que es mentira, porque Mima no, ya vimos la original, la Mima original no está escribiendo en este blog. claro. Que es ahí un poco donde se empieza este desdoblamiento y empieza a aparecer esta Mimarín, esta Mima Idol, que le dice: lo que estás haciendo está mal, vos lo que tendrías que hacer es quedarte como Idol, como Idol te va a ir bien. Claro. Que es un poco el discurso de su público. O sea, lo primero que le llega a ella cuando se va a ir del mundo de las idols es: quédate acá y cantá por siempre. Y ella dice re concreta, cuando todavía está Sara más o menos mentalmente, dice: no puedo hacer eso, no puedo quedarme cantando con ustedes para siempre. Gracias a la gente que se sumó, estamos hablando de Perfect Blue, estamos hablando de los problemas psicológicos, de los thrillers psicológicos que acarrean un punto de vista más mental del thriller, específicamente en Perfect Blue. Eh, sí, a mí Antes de me... ir hablando de los distintos. Sí. Sí, sí, sí. No, que a mí me No, llama decime, mucho decime. mucho la atención la construcción de este desorden mental. Y a mí hay una frase que leí que llega un momento de la película, que creo que es justo el momento del que estamos hablando más o menos, que lo que dice, no lo que dice, pero lo que plantea Satoshi Kon, ahí va, Satoshi Mm. Kon, es que vos perdiste la ventaja que tenés como espectador omnisciente. Porque cuando empieza a construir estos pequeños plot twists de decir: los peces estaban vivos en vez de muertos, o che, ¿qué estoy mirando? ¿Esto es real o no? O estamos sufriendo algo y de repente se prenden las cámaras. Se empieza a construir algo que el thriller psicológico crea mucho, que es que el espectador pierde su ventaja como la persona que sabe todo. Entonces empieza a verlo desde este desorden. Y acá para mí se empieza a construir mucho más claro eso. Claro, porque estamos completamente de la mano de esta visión trastornada del mundo que tiene el personaje protagonista. Lo que quería decir es, antes de seguir avanzando con los distintos plot twists y estas tramas y cómo se desarrolla esta investigación del crimen, quería mencionar un poco lo de los colores que venimos hablando hasta ahora. Cuando vemos el cartel de Cham, que tiene ese fondo rojo, y vemos cómo se representan cada una de las 3 cantantes de Cham, vemos los colores rojo, verde y azul. El rojo va a empezar a ocupar mucho lugar en los planos, van a haber momentos de tensión y donde Mima empieza a preocuparse por las cosas, donde el rojo directamente va a ser todo lo que esté de fondo. La habitación de Mima es de un rojo y de colores cálidos, los peces y la pecera es el único momento azul y el único momento de tranquilidad. Claro. Tenemos un poco que entender que los colores significan diferentes cosas para la cultura japonesa que para la cultura occidental, eso desde ya. Así que un poco el uso no está tan en un lenguaje uno a uno de que el rojo es peligro o el rojo es Claro, sangre, muerte, sino que en esta idea se usa para achicar los espacios, para centrar la atención
y para concentrar la atención, no solo la atención, sino la atención en el mundo interno y la psiquis del personaje, y que cuanto más se empieza a trastocar esta lógica del mundo real, más colores rojos aparecen y son indicadores de que algo completamente retorcido estaba a punto de suceder. De hecho, directamente, o sea, muy concreto cuando le dice, che, mirá, cambié el atuendo de la idol y es rojo. Sí, hay muchos momentos en los que el rojo termina inundando la pantalla. Esos momentos, si todavía no vieron la peli y después de esto van a ir a verla, cuando vean mucho rojo en la pantalla, tengan miedo. Tengan miedo. Yo quería leer una frasecita del libro que habla del azul, así ya que estamos hablando de los colores, que es del libro Perfect Blue del original. Hay días perfectos donde no llueve, o quizás sí llueva, en los que se detiene el tiempo, o quizás no se detenga. Y sin querer miraste el cielo y te diste cuenta que era azul perfecto. La tiro como frase que me salió en el video que estamos viendo del libro de Perfect Blue, como que no está... Sí, hay muchas teorías alrededor del nombre de la peli. Tengamos en cuenta que el nombre de la peli lo toma concretamente de la novela, así que el secreto del nombre de la peli está dentro de la novela, claro, no dentro de la peli concretamente. No podemos hacer teorías del color, claro, podremos hacer teorías del color y un montón de cosas, pero el nombre de la peli es porque la novela se llama Perfect Blue. Claro. La novela nos va a contar por qué es Perfect Blue, la peli no, básicamente. Claro. Algo más del color del rojo, quería... Por ahora no, prestemos atención al rojo. Mi única invitación es atención al rojo. Atención al rojo. Yo quería hablar un poco de algo que hemos pasado de largo, o no sé si hemos pasado tan de largo, pero me gustaría nombrarlo un poco más. El guardia de seguridad, que es una persona y un integrante fundamental en la historia, y hemos hablado solo del desorden mental, pero es también un mensaje claro que también leí por ahí, como que en la época recién estaban saliendo las computadoras y que era un mundo más o menos desconocido y que era una proyección a lo peligroso de la computación. De este personaje no tenemos nombre ninguno, o sea, sabemos que es el usuario que usa en el blog es Mi Manía. Claro, podría ser Mi Manía. O sea, es Mi Manía el usuario y es la persona que está detrás, el stalker, digamos, de Mima, y que para mí es fundamental porque también un poco él empieza a trastornar la mente de Mia, que ya por en sí no estaba sana, pero también se empieza a aparecer en los lugares en los que ella habita. Y que ella, no sé si lo sabe tanto, pero él está ahí constantemente. Sí, en todos los lugares donde Mima hace una aparición pública, digamos, este personaje está mirándola. Si no está trabajando ahí, está simplemente en alguno de los espectadores. Nosotros lo vemos porque hay un plano muy concreto y nos muestran como, che, este personaje es sospechoso, ya entendimos, pero Mima no lo ve. Y también un poco empezamos a ver esta idea de que nosotros nos damos cuenta de que ella está en peligro todo el tiempo, porque todo el tiempo está rodeada de gente que ella no puede ver. ¿Por qué? Porque este nivel de exposición, de ser una idol, de ser una actriz, la lleva a estar acostumbrada a estar rodeada de gente cuando ella no tiene idea de quiénes son estas personas que la rodean. Claro. Y esto es una metáfora concreta para lo que va a acontecer, digamos, a lo largo de la peli. La gente en la que ella confía es gente en la que no debería confiar, y la gente que tiene cerca, al final ella no termina sabiendo quiénes son. Entonces esta idea de quién es, esta idea de que dijimos hace un rato, de que ella, el primer texto que dice en la serie es "Who are you?", ¿quién sos? ¿Quién eres? Esto claro. Va a seguir, esta pregunta la va a perseguir concretamente, la va a perseguir constantemente a lo largo de toda la peli. Claro. Hacia sí misma y hacia los otros. Claro, y eso también nos sirve a nosotros como espectadores, esto de no crear vínculos muy fuertes, porque es algo muy raro que hace la película, que no sé si uno lo ve mucho en todas las películas, pero es una protagonista que no tiene un lazo muy fuerte con ninguno de sus integrantes. Como que se le cambia, o sea, su banda empieza a ser un dúo, y no es que hay una ruptura de relación, sino que ella está muy ensimismada. A lo que voy con esto es que eso permite que lo que vos decís, que cualquiera de las personas que está a tu alrededor, ya sean conocidas o no, y más allá de que siempre está rodeada por masa de gente,
se cree una masa, eso quiero decir. Que la gente que está externa a vos es una masa de gente, no ves específicamente a esta persona. Y que de repente la película, la protagonista empieza a visualizarlo como de reojo. Y eso también me parece interesante porque nada, a mí yo lo que flasheo es como, claro, esta persona la vi un montón de veces, solo que no la identificó y no la diferenció. Ahora que, no sé, cuando está grabando la escena bajo la lluvia, es cuando recién la puede ver, ¿entiendes? Pero ella no sabe qué es y sabe que está ahí nada más. Sí, también es un personaje que está súper centrado y, en la propia introspección y en las propias tomas de decisiones y en cómo va a esto a afectar digo, ella está peleando contra sí misma, contra su yo idol, digamos, o sea, claro. hay un nivel de narcisismo, si querés, que está súper presente en ese sentido. Ella no ve lo que la rodea porque está muy preocupada mirándose a sí misma, metafórica y físicamente. Sí, a mí te dan ganas un par de veces de sacudirla y decirle, nena, ¿cómo? te van a matar. Ah, claro. Como hay un par de veces que es como, mamita, despertate, porque te lo pido. Y que sí, que a mí también me dan ganas de hacer eso, pero también a mí me crea un doble deseo que es como, pobre chabón, o sea, de repente ella en la película de repente es un muñeco, digamos, que empieza a dudar si lo que está haciendo es real y que llega un momento de la película en que también a nosotros se nos pone en el lugar de ella y estamos constantemente despertando en la cama y preguntándonos si lo que pasó o no. Como que medio más pasada la mitad de la película en adelante, hay una escena, una seguidilla de escenas de ella despertando en la cama que te dice justamente esto que veníamos hablando antes, de que uno perdió la ventaja de creer que sabía lo que en realidad sabía. Hasta el final, hasta los 10 segundos finales, es como un desacomodo en ese sentido. Sí, es un recurso también que usa mucho Hitchcock también de apuntarnos a un posible asesino. Digo, cuando empezamos a ver este Stalker, Mi Manía, decimos, listo, ya está, este chabón es este chabón, ya está, ya fue. Claro. Y en realidad no. Y es un poco esa idea también de hacernos creer y guiarnos hacia una dirección que al final no es tal. Sí, un poco, si lo pensamos en este camino al ascenso, el paralelismo con Black Swan es muy concreto. Hablamos de este personaje que también se llama Nina en Black Swan, que es el de Natalie Portman, que gana el protagónico en esta ópera, en El Cisne Negro, en El Lago de los Cisnes, perdón, gana el protagónico en El Lago de los Cisnes, y el propio narcisismo y la propia introspección de ella hacia sí misma y tratar de hacerlo todo perfecto y ser la mejor en este papel y ser merecedora de este papel, la lleva a disociar su personalidad y encontrarse con este némesis que en principio lo ubica en la compañera de trabajo, pero termina siendo ella misma, digamos. Claro. Y que te genera esta sensación de che, date cuenta, como que uno... A mí me pasa que con estas películas, no sé por qué, genero mucha empatía. Para mí es como pobre, boludo. O sea, está de repente está grabando, cierra los ojos, se despierta y es como que uno como espectador tampoco sabe lo que pasó entre medio. Y ella al parecer tampoco. Y nada, o sea, y las comparaciones con Black Swan también, o sea, está también esta personificación del no llegar al triunfo también, que está en Rumi en esta y en la madre en Black Swan, que también es contextualmente lo mismo, conceptualmente, digamos. Sí, y un poco esta idea de la autopresión y la autoexigencia que se pone Mima, en el sentido de que es ella la que no cree ser merecedora de lo que va consiguiendo, digamos. El resto de la gente, al contrario, la felicita. Claro. Rumi la escena en la que Rumi se pone a llorar cuando están grabando la escena de la violación es fuertísima y habla también un poco de esta idea de que esta piba se está esforzando un montón para hacer su propio camino como artista, en este caso como actriz, y se había esforzado un montón para hacer también una idol. Digo, no hay un desmérito hacia no es una paracaidista, digamos, es una piba que está laburando
Claro, para hacer su carrera. claro, Y digo, es parte de esta exigencia la que le termina a ella afectando. Total. Sí, total, y aparte las partes en las que se le ve más lúcida y más decidida es cuando tiene que decidir sobre su carrera, o sea, creo que hay partes que es cuando ella dice sí quiero ser actriz o sí quiero hacer esta escena o que son pequeños haces de luz, pero después son solos ensimismamientos de ella hacia sí misma. Y en esos momentos la ambientación siempre tiene tonos azules, por ejemplo. Claro, cuando En esos ella... momentos, o ella tiene ropa azul. Sí, donde ella puede tomar decisiones y donde está como más plantada acerca Mirá, de las decisiones que toma. mirá, acá justo estamos viendo una de esas escenas y claro, ella tiene una blusita azul. Es verdad. Mirá, Bien, para avanzar, sí. no, nada, qué lindo lo de los colores. Sí, o sea, es como todo otro capítulo aparte, pero bueno, sí. Claro, Sí, sí. Lo que me gusta de esto es que no usa la teoría del color exacta, sino que crea una propia lógica de los colores, claro. como esta idea de cerrar espacios, abrir espacios y nada, digo, ese guión, esa escena que estamos viendo ahora, bueno, yo con un poco de delay, pero la escena donde ella lee el guión donde la tienen que violar, digamos, donde ella tiene que aceptar si hacer la violación o no, No, es el pero. guión rojo. El guión está en Claro, rojo, que es lo que va a suceder y lo que va a generar un cambio drástico en la forma que tienen de ver a Mima y de verla a ella como claro. actriz. Total, y de hecho me acuerdo de patente que la escena empieza con el guión en toda la pantalla y después se muestra todo, pero es como que también, nada, que es remarcado si lo analizamos. Bien, para avanzar un poco más rápido, en la serie, en la ficción, se está escribiendo alrededor de un asesino que está aparentemente que es imposible de encontrar, que van encontrando distintos cuerpos dentro de la ficción de la serie y están tratando de ubicar el origen de este asesino, que es un poco lo que mantiene el misterio de la serie y lo que hace que la serie siga semana a semana, porque como ya dijimos con anterioridad, se escribe en el momento, el guionista va escribiendo la serie semana a semana, no es algo que esté Claro, completo. Y en la vida real empezamos a ver como todos estos crímenes que aparecen alrededor de la vida de Bima y de toda la gente que la aleja de aquella imagen de idol que tenía. claro. Y un poco empieza a aparecer este paralelismo en los textos de la serie, de estos dos investigadores, alrededor del asesino, donde aparentemente estamos ante un asesino que va matando mujeres, usa y les arranca la piel. Y lo que plantea la investigadora de la serie es que quizás hubo un asesino o que quizás este asesino nace de una paranoia que logra poseer o una idea que logra poseer a otra persona. Claro, de Esta idea de hecho, delusion. claro, una de las frases que repite constantemente es eso, que las ilusiones no te pueden hacer daño. Pero después se Claro. retruca y le dicen eso, que vos estás diciendo que es que por ahí esto poseyó y ahí menciona esto de las personalidades múltiples. Y entonces es el personaje de Mima dentro de la serie el que logra un poco más de relevancia y la que empieza y la que es un elemento clave para terminar de desentramar esta serie de asesinatos dentro de la serie. A la Claro, vez, en el mundo real, vemos como Mima está cada vez más asustada de que tiene un stalker y de que alguien está asesinando gente alrededor de ella y de la forma que el mundo tiene de verla. claro, claro. Claro, y aparte llega un momento en que estas dos historias se unen. O sea, no se unen, pero empiezan a suceder a la par y es un recurso hermoso. De hecho, a mí creo que una de las partes que más me impactó es el hecho de que cuando ella está atrás del espejo de los detectives y dice, yo soy cantante, soy actriz, y cuando ellos dicen, claro, ella no se acuerda de lo que pasó con las otras personas, y después sucede la misma escena, pero es la escena grabada y en vez de decir cantante dice modelo y es como, claro, va por ahí. Claro, ella ya se empieza a confundir la ficción con su propia vida, digamos.
que también da pie, digamos, son como justo que temas casi parecidos. Pero bueno, un poco ya yendo hacia el clímax de la peli, nos encontramos con que este stalker, que estaba aparentemente atacando todo lo que rodea a la misma actriz, decide concretamente que la misma actriz es la que tiene que morir para que pueda existir solo la misma pop idol, Claro. la Mimarín. Un poco alentado por este blog y por estas entradas del blog que aparentemente es la misma idol, que les dice que la que tiene que dejar de existir es la misma actriz para que pueda solo existir la misma idol. Así que este stalker, Mimanía, ataca a Mima en el set de grabación de la serie, concretamente donde se grabó la escena de la violación. Claro. Mima pelea contra este tipo, logra darle un martillazo en la cabeza y escapar. Claro. Y que bueno, ahí hay algo que yo no entendía ahí. Voy a pasar como a ver si podemos hablarlo. ¿Viste que después de eso, yo las 2 veces que lo vi no lo entendí? Sí. Que después aparece su manager ahí muerto también. Sí. Bueno, eso yo no lo entendí. La tiro acá para ver si me puedes iluminar. Mima, ni bien sale de esta pelea, digamos, muy confundida y muy alterada, se encuentra con Rumi, Sí. su representante, digamos, su representante mujer, digamos, que estaba un poco en contra de que Mima haga este salto hacia una actriz seria. Claro. Vuelven a la escena donde la atacó el chabón y el cuerpo no está, el chabón no está. Claro. Así que un poco Rumi le pregunta si en realidad todo esto no lo estaba soñando Mima. Claro. Mima ya no sabe qué creer, cree que esto fue un ataque real, pero ya la verdad que a esta altura del partido está demasiado trastornada como para confiar en su propia memoria y en sus propios ojos. Así que Rumi se la lleva a un lugar más tranquilo. ¿Cuál es mi hipótesis sobre lo que estás preguntando vos, Nico? Que posiblemente el stalker haya matado al representante, después haya ido a tocar a Mima y que Rumi después esconde el cuerpo del asesino. Claro, del bueno, stalker. es en base a hipótesis. Claro, yo también tenía un par de hipótesis, pero dije, por ahí hay algo que me perdí apelando a mi despistadez, pero claro, puede ser. No, porque también la película es un poco ambigua en ese sentido. No estamos del todo seguros no estamos del todo seguros si el stalker es el que efectivamente comete los asesinatos que vamos viendo o si no es el stalker y el stalker solo ataca a Mima en la última parte cuando es instigado por la Mima del blog. Eso es bastante ambiguo la peli en ese sentido. No estamos del todo seguros. Claro. Bueno, a la ambigüedad y a la hipótesis. Entonces ella sucede el ataque y de ahí ya empieza el tercer acto, digamos, que si es que tuviese actos, que es el hecho de que ella empieza, o sea, está en su casa, va a su casa y le dice a Rumi, che, vamos a la habitación de Mima. Sí, Rumi le ofrece llevarla a Mima a la casa. Ahí hay un juego de palabras que quizás es medio intraducible o es medio difícil de traducir. En japonés se usa... no le dice vamos a tu casa, sino vamos a la casa de Mima, Claro. Vamos a la habitación de Mima. Mima se da cuenta de que cuando se despierta piensa que está en su casa, en realidad está en la casa de Rumi, solo que es una copia exacta de su casa, solo que invertida. Claro. Sí, ese juego de palabras. Ahí entonces es cuando... Perdón, sí. perdón. No, que yo sí. estoy como ya como de comentarista, ¿no? Tipo, a mí cuando la vi me pareció que estaba mal traducida la primera vez y ahora la vi segunda vez y dije, claro, está bien traducida o algo así quiere decir. Porque me parecía raro y la primera vez, tipo, yo quedé muy flasheado y ni en pedo analicé nada. Pero nada, eso, quería decirlo. Bueno, cuando Mima logra darse cuenta que esa no es su habitación real, ahí aparece Rumi vestida de Mima Idol, de Mimarín, con un nuevo vestido rojo flameante, hablando de esto de los colores y de la importancia de estos colores. Y ahí se revela entonces que era Rumi la que se estaba haciendo pasar por la Mima Idol en el blog y que es la que estuvo instigando a el stalker a stalkear a Mima efectivamente, y quien está detrás de todas las amenazas hacia Mima y de las
asesinatos a la gente que rodea a Mima y a toda esta gente que aleja a Mima Claro. de su verdadero yo, según Rumi, que es la pop idol. Claro. Que hace un poco de juego de esta idea de que esta psicosis o esta disociación de identidades que está sufriendo Mima y que Mima está haciendo esfuerzo por sobrellevar y superar, encuentra otro lugar donde encarnar, digamos, en este caso en Rumi. Claro. Claro. Bueno, y ahí Rumi ya revela que la decisión es que la Mima actriz es la Mima impostora y es la Mima que tiene que dejar de existir y la va a querer matar con un picahielos, creo que es lo que tiene, no sé qué. Sí, con un picayelo mata a toda la gente. Creo que es un picayelo, sí, es un picador de algo. Porque Es un picayelo, por eso digo que para mí el resto de los asesinatos los provocó Rumi. Porque claro. el arma que se usó para asesinar al resto de las personas fue un picayelo. Claro, y de hecho lo único que se muestra como diciendo, fue la verdadera Mima, es el hecho de que tenga la ropa, pero eso es claramente a hipótesis también. Tipo, si Rumi tiene esta... O sea, igual en la película se muestra a Mima, pero bueno, también se muestra a Mima como idol saltando por las paredes. También es sujeto a hipótesis. Claro, acá me parece que es un recurso hermoso. Mima logra escapar de este departamento, empieza a correr por la calle pidiendo ayuda. Detrás la sigue Rumi, disfrazada de la pop idol. Y este recurso cinematográfico, este recurso de planos y de animación me parece increíble. Por un lado vemos la realidad de Mima corriendo pidiendo ayuda desesperada. Detrás de ella la sigue la imaginación de la pop idol que parece etérea y va saltando por ahí. Y empezamos a ver cada vez que nos cruzamos con algún espejo o algo que ese reflejo es Rumi corriendo completamente chivada, con la cara transformada, haciendo un esfuerzo enorme por seguir corriendo. Como ya ahí entramos completamente en esta paranoia, en esta psicosis y en esta disociación de personalidad. Claro. A mí hay algo que me causó mucha gracia, que lo dijo un chabón en un análisis que vi en YouTube, que decía, claro, todo bien, pero andás a ver vos cómo la Rumi real saltó por todas las casas que tiró, que tira al principio la película. Sí, total. Andás a ver cómo lo hizo. Y ahí llegando al final se encuentran, a mí, que es algo que dije en voz alta. Bueno, igual eso de cómo lo hace, por ejemplo, Shyamalan lo trata un poco concretamente con los desórdenes de personalidad múltiple en Split, donde si una personalidad de estas personalidades múltiples y esta esquizofrenia tenía fuerza o era atlético o lo que sea, la persona real, la persona física, iba a tener a su alcance estas cualidades físicas para poder cumplir con lo que su imaginación le dice